La ciudad de los Césares no es solo un lugar, es una encrucijada de desesperación humana y milagro divino, un secreto que nació del colapso de dos mundos. El origen de la leyenda de los Césares se remonta al siglo XV, cuando la Patagonia era un vasto lienzo en blanco para la imaginación europea. Un lugar donde la codicia y la fe se fundieron en una búsqueda obsesiva. Su historia tiene dos cimientos, dos narrativas que, aunque opuestas, confluyen en el mismo punto: la desaparición. La primera versión, la más cruda y anclada en la miseria de la conquista, nos lleva a la expedición de Pedro de Mendoza en 1536, el intento fallido de establecer el primer asentamiento en el Río de la Plata. Fue un desastre de hambruna, enfermedad y revuelta. Muchos murieron, pero algunos simplemente desaparecieron, arrastrados por la desesperación hacia el sur desconocido. Se cuenta que un grupo de náufragos y supervivientes, en lugar de morir congelados o devorados por los nativos, logró penetrar los valles más profundos y secretos de la cordillera. Estos hombres españoles, agotados y temerosos de regresar a la fallida colonia, decidieron fundar su propio refugio. Un lugar donde el oro que no pudieron encontrar a la fuerza se volviera la base de una nueva civilización. La clave de su supervivencia, según los relatos, fue un pacto no escrito. Estos españoles, despojados de su armadura y su orgullo, se encontraron con un pequeño grupo de pueblos indígenas que ya habitaban esos valles templados, protegidos de los vientos de la estepa por barreras naturales impenetrables. Los españoles trajeron herramientas y conocimientos europeos. Los indígenas ofrecieron la sabiduría para sobrevivir en ese clima extremo. De esta fusión forzada nació la ciudad. Crearon un lugar donde los edificios de piedra eran adornados con el oro de aluvión que encontraban en los ríos y vivían bajo un secreto impuesto: el aislamiento total, el miedo a ser encontrados por otros conquistadores que solo traerían muerte y destrucción. Se convirtió en su única ley. Ahora, imaginen a uno de esos supervivientes, un soldado llamado Bartolomé, años después, ya anciano y ciego. Sus nietos, mestizos, jugaban en las calles de mármol de la ciudad. Bartolomé, consumido por la culpa de haber abandonado a sus compañeros y por el terror de ser descubierto, de vez en cuando salía a las fronteras naturales de la ciudad. Se sentaba en una roca cubierta de niebla y miraba hacia el norte. Una noche, en el silencio denso y sin viento del valle, Bartolomé sintió una presencia junto a él. No era uno de sus nietos, era un nativo, un guardián de la ciudad, con el rostro serio y la mirada profunda. El guardián solo dijo 3 palabras con una voz áspera y baja: ellos vendrán por el oro. Bartolomé gritó, se dio vuelta
guardián ya no estaba. Pero en el suelo, donde había estado sentado, había un pequeño montículo de pepitas de oro fresco, como una advertencia. El oro era la maldición que los había traído y la razón por la que debían permanecer escondidos. Bartolomé comprendió que su ciudad era una prisión de lujo, condenada a la invisibilidad eterna por la codicia de su propia sangre. Pero existe una segunda historia, la versión andina, impregnada de misticismo. Esta narrativa sitúa a la ciudad de los Césares no en la miseria de la colonización, sino en la grandeza espiritual de los pueblos originarios. Esta leyenda afirma que, ante el avance imparable de los españoles hacia el sur, un grupo de incas de alto rango y otros pueblos patagónicos que no deseaban ser sometidos, decidieron emprender un éxodo. Su viaje no fue guiado por mapas, sino por una intervención divina. Se dice que fueron guiados por ángeles o, en algunas versiones, por una luz milagrosa que se movía a través de los picos nevados. Esta luz los llevó a un valle que, según los relatos, es un paraíso terrestre, escondido bajo una niebla eterna y custodiado por fuerzas naturales. Ahí fundaron una civilización avanzada, libre de la crueldad, el hambre y la opresión del tiempo. El horror de esta versión es mucho más sutil, porque no se trata de la búsqueda de oro, sino de la búsqueda de la santidad. Pensemos en Tupac, un sabio inca que, según la leyenda, fue uno de los fundadores. Tupac vivía en esa ciudad perfecta, donde la enfermedad no existía y las calles estaban en perfecta armonía. Pero Tupac, a diferencia de sus compañeros, no podía olvidar al mundo exterior. Una tarde, mientras estaba en lo alto de una torre de mármol blanco, logró ver a través de un resquicio en la niebla perpetua. Vio el humo de un incendio lejano, el rastro de la guerra entre los mapuches y los españoles. Vio el sufrimiento que su pueblo había logrado eludir. Esa noche, Tupac tuvo un sueño vívido. Un ángel, el mismo que los había guiado hasta el valle, apareció ante él. El ángel no estaba enojado, sino infinitamente triste. Le mostró a Tupac visiones del futuro, siglos de masacre, de explotación, de olvido de la cultura andina. Y el ángel le dijo: «Tu ciudad es pura porque está separada. Si vuelves al mundo, la contaminarás y la perderás. La única forma de mantener la promesa es proteger el secreto con tu vida y tu alma». Tupac despertó con el corazón desgarrado. Sabía que la ciudad no era un refugio, sino una prisión construida por la misericordia. Para garantizar su secreto, Tupac se ofreció a ser el primer guardián inmaterial. Se dice que su alma fue la que tejió la niebla perpetua que rodea la ciudad, convirtiéndose en una barrera psíquica que repele a los invasores. Años después, los exploradores que se acercaban demasiado a la zona de los Césares, especialmente en el lado chileno, reportaban una sensación de melancolía abrumadora.
Los hombres más rudos de la expedición se echaban a llorar sin motivo, sintiendo un dolor tan inmenso que les impedía continuar. Esto no era miedo, sino la pena de Tupac, el guardián, que emanaba de la niebla, implorándoles que se fueran, no por maldad, sino para salvarlos de la tentación de un paraíso que solo puede existir si nadie sabe que existe. Así, la ciudad de los Césares se nutre de dos horrores paralelos: la codicia humana que la obliga a esconderse y el sacrificio espiritual que la condena a la soledad. Es una ciudad que no puedes visitar porque o bien te matarían por el oro, o bien su pena te obligaría a huir para no romper el último vestigio de la esperanza pura. Y el escalofrío final es que ambas leyendas coinciden en una cosa: si encuentras la ciudad de los Césares, debes pagar el precio de tu silencio, con tu cordura o con tu vida, porque la perfección es el secreto que el mundo no merece conocer.